El gobierno nacional ha extendido la cuarentena hasta el 30 de junio y el estado de emergencia hasta agosto. Eso le da facultades al gobierno para decidir sobre la reactivación de la economía. Ojalá lo entienda y no abuse de los poderes que con este estado de excepción le ha otorgado la Constitución al gobierno. Pero quiero señalar tres aspectos que me parecen fundamentales para entender la necesidad de reactivar la economía, pero en primer lugar, protegiendo la vida de los trabajadores, formales e informales. Porque en esta pandemia ha quedado claro una cosa: el dinero en los bancos ofrecido como crédito no sirve, no mueve nada. El que mueve la economía es el trabajo. Toda la actividad se mueve por el trabajo y los portadores del trabajo son los trabajadores. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es proteger a los trabajadores, empezando por los de la salud, que entre otras cosas las EPS, sobre las cuales el gobierno parece que no tiene ningún poder, están obligando a los trabajadores a comprar sus propios utensilios. Esto es increíble, me refiero a los utensilios de protección, de bioseguridad. Eso me parece escandaloso. Hay trabajadores que se han visto obligados a comprarlos de su propio bolsillo porque no se los dan. Primer elemento, bioseguridad, a cargo del Estado, de las EPS y de las ARL, para formales e informales, porque si se le da solamente a los formales, con el cuento de que son los que tienen contrato, pues los informales son la mayoría y no van a estar en capacidad de garantizar una protección frente a la pandemia. O sea, todos nos vamos a contagiar si no procedemos a otro elemento fundamental en este proceso, y es formalizar al máximo la cantidad de trabajo que hoy es informal y es el 65%. Hay que proceder a eso. Todas las empresas, por pequeñas que sean, así sea una tienda, tiene posibilidad, ajustándose a la ley, a formalizar un contrato de trabajo. Eso no es nada del otro mundo, solo que es que la alcahuetería del gobierno ha permitido que prolifere la informalidad en la economía colombiana, pero no es porque no haya capacidad en los empresarios de acordar contratos formales con sus propios trabajadores. Ese es un elemento que me parece muy importante. Y el otro elemento es a qué se va a dedicar la actividad económica colombiana. Yo creo que tiene que volver a pensar en el agro. Las pandemias vienen de la mano del hambre, y el hambre se enfrenta pues produciendo comida. Colombia tendría, con todos sus niveles, sus llamados diferentes pisos ambientales, tiene posibilidades con tanta tierra para producir, tiene todas las condiciones para producir alimento para la humanidad. Eso, me parece, sería mucho más importante que seguir con la locomotora minero-energética que está parada, que nadie está comprando petróleo, que el precio sigue muy bajo y que lo único que hace es enriquecer a las multinacionales y deteriorar el medio ambiente, no genera empleo. El agro sí. El agro puede constituirse en una nueva alternativa para Colombia. Ojalá se comprenda. Al terminar la cuarentena, pues habrá un regreso al trabajo. Los comerciantes, los empresarios y muchos sectores están esperando el retorno a la normalidad, la reactivación de la economía, pero de ninguna manera podemos nosotros pensar que la población se vaya a exponer sin medidas de bioseguridad. Primero que todo, el sistema de salud estaba colapsado, fue saqueado durante largos años. Lo mínimo que se tiene que hacer, ya que no hubo previsiones para esperar una epidemia que estaba previsto en los manuales mismos de la OMS, en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en las previsiones de todos los países. Las infecciones pues se prevén. El sistema nuestro de salud no estaba dotado de una planeación.
Al regresar, lo mínimo es reactivar el sistema de salud, recuperar el sistema de salud y frenar el saqueo. Segundo, el medio ambiente. El medio ambiente exige que sea respetado, que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, las acciones de adecuación al cambio climático, la no alteración de ecosistemas. La fauna silvestre que fue violentada, allí se originó en Wuhan esta epidemia que se volvió pandemia. Cualquier alteración de la naturaleza pues puede traer futuras pandemias. Entonces debe ir a la par. El regreso al trabajo. El regreso al trabajo, ya hay un sector, el manufacturero, el sector de la construcción, han ingresado. Ahora ingresarán otros sectores. Pero la seguridad y el bienestar de la población no se puede descuidar. Hay que garantizar los instrumentos de bioseguridad. El Centro de Pensamiento Estratégico de Cali, Democracia y Postconflicto, propone que se garantice los distanciamientos, los instrumentos de bioseguridad que deben dotar el Estado y los empresarios. Es que el artículo 25 de la Constitución dice que el derecho al trabajo es un derecho humano y que gozará de protección del Estado. Y la ley regulatoria de los estados de excepción, que es la ley 137 del 94, en el artículo 6, dice que cuando se limitan o suspenden los derechos humanos, se puede limitar, pero no suspender, y aquí hubo una suspensión. Al retornar y al reactivar las actividades, deben ser garantizados esos derechos. Y el derecho al trabajo, ya que la población no lo tiene en pleno empleo, porque no hay pleno empleo, los que lo tienen y van a recuperar sus puestos de trabajo, lo mínimo es que la bioseguridad se garantice, con turnos, con desinfecciones, con distanciamientos, con planes de monitoreo sobre quienes están contagiados, con testeos masivos a la población y con dotaciones de bioseguridad. Para hablar sobre el tema del prácticamente inminente regreso a labores y a la normalidad de manera escalonada, con más sectores de reactivación de parte del presidente de la República, hay una gran incertidumbre, ¿no? Por una parte, porque pues si bien es cierto la crisis económica es palpable, una crisis que solo tiene comparación con los últimos 75 años. La última fue en la Segunda Guerra Mundial, tal vez en comparación también con la Gran Depresión de finales de la década de los 20. Pero bueno, por una parte es difícil porque todas las personas, si bien tienen necesidad de volver al trabajo, si bien hay la necesidad imperante de volver a reactivar la economía, tiene que darse con medidas de seguridad, de bioseguridad, lugares donde se atienden normalmente a muchísima gente, por ejemplo juzgados, centros comerciales. Tiene que haber un límite de gente, un límite de visitantes, y así en diversas entidades del gobierno y diversos centros de aglomeración de gente, donde pues la economía tiene una actividad bastante grande. Por una parte el gobierno tiene que ser muy cuidadoso y mirar por otra parte de qué manera puede asegurar mediante la ARL y el sistema de salud esa protección, porque de nada sacamos reactivando la economía si no tenemos la protección adecuada. Entonces esos son temas para tener en cuenta. Simplemente es un llamado a la cordura, al análisis y a la prudencia. Hay que ser prudentes en estos tiempos para que no perdamos la buena actividad que hemos hecho hasta el momento. Ya se habla del regreso al trabajo y de buscar la normalización de la vida económica por este frenazo que la pandemia sometió al país con una cuarentena larga. Aunque no haya terminado el periodo de la cuarentena, ya el sector manufacturero y el sector de la construcción han regresado al trabajo con protocolos de seguridad. Pero se trata de reactivar la economía, de que
la gente que perdió sus puestos de trabajo o se ausentó de los puestos de trabajo pueda retornar a ellos. Aquí tenemos que plantear como centro de pensamiento estratégico de Cali, grupo de intelectuales que está preocupado por la realidad de la vida nacional y por estos asuntos que tienen que ver con el retorno a la normalidad. Si la logramos, tenemos que plantear es que el derecho al trabajo es un derecho humano y que el artículo 25 de la Constitución plantea una protección del Estado al trabajo. Si bien es cierto que los colombianos no gozan de pleno empleo y hay gente en el sector terciario, en el sector informal, en el rebusque y en los oficios. Los oficios también son un derecho humano según el artículo 26 y el ejercicio a las profesiones. Entonces este retorno no puede ser para exponer a la gente, sino garantizando la protección, como dice el artículo 25. Y bajo las normas internacionales que la ley 137 de 1994, regulatoria de los estados de excepción, plantea en el artículo primero, que se aplica, por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Americana, que es esa, y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en los artículos 4 y 27 de esas dos normas internacionales. Hay que buscar que las limitaciones de los derechos humanos que han vivido los colombianos, porque la suspensión no se puede dar ni entre los estados de excepción, pero han estado suspendidos los derechos humanos, muchos. La circulación, la locomoción, el trabajo y algunas libertades. Entonces este retorno debe ser garantizándole a la gente los instrumentos de bioseguridad. No puede ser que por resoluciones que son normas inferiores, resoluciones del Ministerio de Salud, se diga que las personas van a adquirir esos instrumentos. Deben darlos los empresarios y el Estado. Tanto, no solamente guantes y mascarillas, sino medidas de bioseguridad y un control de testeo para saber quiénes están contagiándose. Un control sobre el monitoreo de las actividades, un aislamiento que se debe conservar. Esto no es un asunto de limitarse a repartir guantes y mascarillas que todavía ni siquiera se consiguen abiertamente en el mercado, en las farmacias. Hay que garantizar para no exponer la gente. No se trata de esa avidez o de esa avilantez neoliberal de recuperar la economía a toda costa exponiendo a la gente a que pueda contagiarse, porque el virus no ha sido desterrado, simplemente se ha controlado la situación, se ha aplanado un poco la curva, pero seguimos en una situación de indefinición sobre el retorno y la normalización de la economía. Entonces, hemos visto también la suspensión de muchas garantías. El regreso al trabajo tiene que ser garantizando un transporte que no vaya a ser con congestiones, donde la gente se pueda infectar. Una desinfección de las instalaciones, de los sitios del trabajo. O sea, una evaluación de los riesgos. Buscar también un monitoreo sobre el contagio, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que el Centro de Pensamiento plantea.